Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. El día de ayer estuvimos revisando lo que corresponde a la arteria aorta. Empezamos a ver varias de sus ramas colaterales y sus diferentes secciones conforme va realizando su recorrido desde su origen en el corazón hasta su punto terminal en la pelvis. Ya hemos visto las ramas colaterales que se generan primeramente en el callado aórtico, que es la primera porción. Es una curvatura que se describe al momento de salir del corazón. Continúa como una porción descendente, que es la aorta torácica, que es la que revisamos, que nos daba todas las ramas correspondientes a arterias bronquiales, arterias esofágicas, las arterias mediastínicas y las más numerosas, que van a ser las arterias intercostales, ¿sí? Las intercostales posteriores, que van a formar parte del paquete intercostal, que encontramos un paquete intercostal entre cada una de las costillas a partir del tercer espacio y hasta el 11º espacio. Van acompañadas de una vena intercostal y van acompañados de el nervio intercostal correspondiente. Estas también tienen otras tantas ramas, un par de ramas más, que nacen de la intercostal después de haber nacido de la aorta para irrigarnos, ya sean los cuerpos vertebrales y aparte los músculos de la cara dorsal del tórax. Ahora, la siguiente porción de la arteria aorta va a ser la aorta abdominal. Esta aorta abdominal la vamos a encontrar vamos a encontrar su punto de origen a nivel del diafragma. Por debajo del diafragma ya se va a convertir en aorta abdominal, ¿sí? Esta va a tener su propio orificio o hiato por detrás del hiato esofágico, que ya revisamos cuando vimos el sistema digestivo. Estas ramas colaterales de la aorta abdominal pues se van a dividir en dos, en parietales y en viscerales. Las parietales pues se van a dedicar a irrigar los diferentes elementos anatómicos que encontramos en la periferia. Sí, por ejemplo, tenemos arterias frénicas inferiores, lumbares y la sacra media. En este caso, la sacra media va a contar más que nada como la porción, una de las ramas ya terminales de la aorta abdominal. También podremos considerarlo como una porción adicional, que sería una porción pélvica, ¿sí? Entonces vamos a poner en un color diferente la sacra media. Entonces, arterias parietales, colaterales de la aorta abdominal, las frénicas inferiores, que son las que se van a dedicar a irrigar al diafragma por su parte inferior, por la parte cóncava de la cúpula, y las lumbares, que se van a ir hacia precisamente la región lumbar, ¿sí? Tenemos también ahora las viscerales. Las viscerales van a irrigarnos otro tipo de, principalmente, órganos. Tenemos al tronco celíaco, la mesentérica superior e inferior, que ya vimos cómo nos daba la irrigación tanto del estómago como de los intestinos. Las suprarrenales medias, que nos van a irrigar precisamente las glándulas suprarrenales, las renales y una última rama que va a variar según el género, testiculares u ováricas. O sea, testiculares en el varón, ováricas en la mujer, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres imágenes de las ramas colaterales. Simplemente se ve así porque con ser una estructura cilíndrica, dependiendo de la cara, pues nos va a ir dando las ramas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primeramente las parietales. Para identificarlas pues no hay mucha dificultad. Primero tenemos todas estas, son las lumbares en número de 5, a veces son 6, depende de la variación anatómica. Sí, y pues al estar adosada a la columna, lo que va a hacer es irrigarnos los territorios cercanos a la columna lumbar. Luego tenemos las frénicas inferiores, otro color, son estas dos, ¿sí?
que nacen prácticamente de la aorta abdominal en cuanto esta inicia, 1 o 2 centímetros por debajo de donde inicia. Y pues van a irrigar la cópula frénica o diafragmática. Y la última, la sacra media, es esta arteria de aquí. Sí, esa aún se considera, pues puede ser considerada rama terminal o rama colateral. Y luego tenemos las viscerales, que son mayores en número. Si se fijan, pues seguimos teniendo la misma estructura. A partir de aquí hacia abajo ya estaríamos en el hueco pélvico. ¿Sí? Entonces tenemos las suprarrenales van a ser en par, las renales, las testiculares van a ser en par, excepto las únicas que no son pares son el tronco celíaco, que va a ser un vaso de gran calibre, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que nos van a dar la irrigación tanto de estómago como de intestino con sus diferentes ramas. Entonces estas dos, las mesentéricas y el tronco celíaco aquí arriba. Entonces si lo viéramos o observáramos, pues va a estar prácticamente el tronco celíaco por delante, ¿sí?, del origen de la frénica. Hacia los lados también tenemos las dos renales, las testiculares y las suprarrenales. Ahora vamos a revisar una por una, sí, rápidamente, ya para terminar con este tema. Tenemos las frénicas inferiores primeramente. Van a ser ramas colaterales parietales de la aorta. Van a ser dos y van a nacer inmediatamente en cuanto cruce la arteria aorta del tórax al abdomen, en cuanto pase el diafragma. Aquí en esta imagen observamos una vista inferior. Estamos desde abajo como si estuviéramos desde el abdomen. ¿Sí? Vamos a reconocer algunos elementos importantes. La aorta abdominal es la que observamos aquí en rojo. ¿Sí? Esta es la aorta abdominal. Si se fijan, está por detrás del esófago. El esófago lo vamos a encontrar aquí en verde. Y otro orificio del diafragma va a ser aquí arriba en amarillo. Es el orificio para la vena cava inferior, que va hacia la aurícula derecha del corazón a llevar el contenido en sangre desoxigenada de todo la parte inferior del tronco y de los miembros inferiores. Ahora lo que nos importa es aquí, por ejemplo, que estamos viendo la aorta. Identificamos un vaso grande, en este caso vamos a pintarlo de verde. Este vaso sería el tronco celíaco. Las frénicas inferiores son de calibre mucho más disminuido y son estas dos. ¿Sí? Van a ir hacia arriba, se dirigen hacia arriba y hacia los lados de forma anterior. ¿Sí? O sea, van a correr hacia arriba, hacia adelante y un poco hacia afuera. Y van a recorrer pues todo el diafragma. Nos van a dar estas a su vez dos ramas terminales, una que va hacia la parte media y una que va hacia la parte externa o lateral. Y estas ramas van a acabarse uniendo hacia la periferia con las intercostales, con sus temas intercostales. Sí, o sea, si las seguimos, si seguimos esta arteria, toda esta es la arteria frénica, con sus diferentes colaterales. ¿Sí? Toda esta en amarillo es la arteria frénica, toda es rama colateral de la aorta. Muchas veces, muchas de estas arterias pues tienen aparte nombres, no es nada más una sola y ya, ¿sí? Va haciendo varias anastomosis con otras arterias, principalmente con las intercostales hacia la periferia. En el caso, nada más me interesa que se aprendan eso, que se llama arteria frénica y que nace de la aorta, y qué es lo que va a irrigar, nada más. No el resto de las colaterales, eso sería demasiada información. Las lumbares, pues como vimos en el dibujo aquí simplificado, igual son 5 pares, una de cada lado. A veces puede existir una sexta que es inconstante. La primera, la superior, esta va a irrigarnos una porción del diafragma, igual está muy arriba, está casi al origen de las frénicas, ¿sí? Y las otras se van a llegar a meter a los canales vertebrales. Los canales vertebrales son una estructura que solamente observamos cuando está ensamblada la columna.
Sí, es una especie de concavidad que se observa donde pueden pasar estas arterias. Ahora aquí burdamente tenemos dibujada una vértebra. Esto es el cuerpo, acá arriba es la apófisis espinosa y las apófisis transversas. Y en medio tenemos este orificio. Este orificio es el agujero vertebral, que cuando juntamos todas las vértebras empalmadas una sobre otra se forma el canal vertebral. Dicho canal vertebral es a donde se van a meter las lumbares, entonces van a contribuirnos a irrigar médula, a irrigar meninges, a irrigar diferentes elementos musculares de las vértebras y de la región lumbar. Aparte pues que también nos van a dar las arterias nutricias de las vértebras. Aquí vemos una imagen de cómo se mete a ese canal. ¿Sí? En esta imagen aquí tenemos el cuerpo vertebral. ¿Sí? Y si seguimos a la arteria, esta es la arteria lumbar. Y cómo nos va a dar una rama espinal que se mete al conducto y una rama dorsal que se va a ir hacia los músculos de la región. Se parecen en sus recorridos, si se fijan, a las intercostales, porque además la arteria principal va a seguir todavía para irrigar la parte posterior de la pared abdominal. ¿Sí? Entonces tiene estas ramas, una espinal que va a irrigar el conducto vertebral y a la vértebra obviamente, una dorsal que irriga los músculos y tegumentos de la región dorsal. Tegumentos nos referimos a aponeurosis, membranas, la piel, y una rama anterior o abdominal que se va a distribuir por todos los músculos de la pared lateral del dorso. Considerada por algunos autores como una de sus ramas terminales, tenemos a la sacra media. Es la arteria que vimos hasta abajo, entre dos arterias grandes. En el dibujo anterior lo que veíamos era vamos a pintarla en rojo, veíamos la aorta, dos ramas grandes y en medio había una pequeñita que esa va a ser la sacra media. Esta arteria sacra media va a correr por delante de la última vértebra lumbar y nos va a seguir al sacro. Sí, el sacro es una estructura más o menos de esta forma si lo viéramos de lado. De hecho, pues aquí tenemos el dibujo, podemos verlo ahí en el dibujo. Sí. Este es el hueso sacro, este con orificios es el hueso sacro, donde se van a insertar para articular los huesos que forman la pelvis, es parte del hueso de la pelvis. ¿Sí? La sacra media, aquí en todo este dibujo enorme, la sacra media es esta pequeña. ¿Sí? Esta arteria chiquitita que nace aquí en esta bifurcación. ¿Sí? Esta va a recorrer al sacro, a veces es más grande y va a llegar más abajo. Esta pues nos va a irrigar a los músculos espinales, o sea, de la columna, los ilíacos, al hueso sacro propiamente dicho, y va a irrigarnos órganos tales como la cara posterior del recto, y va a terminar, aquí está acordada porque va a terminar hasta aquí abajo, hasta el cuerpo del coxis. Ahora, una arteria de particular importancia va a ser el tronco celíaco, ya que junto con las mesentéricas nos va a dar la irrigación de la mayor parte de los órganos del abdomen. Esta van a ser en la cara anterior de la aorta y va a medir de 1 a 3 centímetros. Es chiquito, es como el tronco brachiocefálico, más sin embargo si es de gran calibre. Va a recorrer desde su origen en la aorta hasta el borde posterior del cuerpo del páncreas. Ahí es donde termina. El páncreas pues ya lo vimos cuando revisamos los órganos abdominales correspondientes a los anexos del sistema digestivo. Va a darnos la irrigación, este tronco celíaco, de varios órganos, entre ellos el hígado, del estómago, como vimos ya cuando pasamos por ese apartado, del vaso y del páncreas. ¿Sí? Va a irrigar órganos muy importantes. Va a dar varias ramas colaterales, pero nos van a importar las terminales nada más, para que las memoricen. Las terminales es la gástrica izquierda, vamos a cambiar este color. La gástrica izquierda, sí, que va a irrigarnos al estómago por su curvatura menor o curvatura interna, la hepática común, que nos va a irrigar tanto a páncreas como al hígado. Eso es para que se acuerden, el hígado y el páncreas comparten conductos de salida en el esfínter de Oddi y además van a compartir la irrigación a través de la hepática común, rama del tronco celíaco. Nos va a dar también una arteria esplénica que nos va a irrigar tanto estómago en la parte de la curvatura menor, ¿sí? De mayor, perdón, y al vaso, por eso esplénica. ¿Sí? Esto está mal aquí, es
al vaso y a la curvatura mayor del estómago. Luego nos faltan las mesentéricas. Aquí lo que observamos es un amasijo de vasos sanguíneos que a lo mejor no distinguen. Pero primero vamos a tener a las mesentéricas. Esta es la mesentérica superior. Seguimos la flecha en la mesentérica superior. Ahí está la mesentérica superior. Esa sería la mesentérica superior. Nos va a dar la irrigación, si la seguimos todavía, del colon y del intestino grueso. ¿Sí? Ahora, aquí nos va a irrigar. Nos va a irrigar en parte al páncreas. Ya tenemos irrigación del páncreas por parte del tronco celíaco y por parte de la mesentérica superior. Nos va a irrigar también al intestino delgado y a la parte derecha del intestino grueso. ¿Sí? O sea, lo que sería esta región. Luego va a descender hacia la derecha y tiene una pequeña convexidad hacia la izquierda. No hay mayor... estamos describiendo esta pequeña trayectoria que hace. ¿Sí? Que va a bajar hacia la derecha y tiene una pequeña concavidad hacia el mismo lado. Luego tenemos a la mesentérica inferior. Esta va a ir en dirección contraria a la mesentérica superior. Va a ir hacia abajo, pero hacia la izquierda. Y esta va a irrigar el territorio que nos falta, que es el colon y el recto, pero todo esto del lado izquierdo. Entonces, superior del lado derecho, inferior del lado izquierdo. Tienen varias ramas, ¿sí? Tienen bastantes ramas todavía aparte. Pero como les digo, no quiero saturarlos con nombres de arterias nada más. Ahora bien, nos faltan algunas de las ramas viscerales, entre ellas las suprarrenales medias, son dos, una izquierda y una derecha, no tienen pierde. ¿Qué van a hacer? Nos van a irrigar a las glándulas suprarrenales. Sí, tiene un trayecto recto prácticamente, es un trayecto corto, van de la aorta directo a la suprarrenal. En este dibujo, para que lo distingan, los riñones primero los tenemos aquí. Estos son los riñones. Por delante de ellos tenemos a las venas renales, es lo que vemos en azul. Las arterias están por detrás de estas venas renales. Las glándulas suprarrenales son estos sombreritos que tienen los riñones. Entonces nuestra arteria lo que va a hacer es recorrer de la aorta hacia la suprarrenal. Nada más, no tiene mayor pierde. No hay más que decir de la suprarrenal. O sea, sí es una arteria muy importante porque irriga una glándula importante, pero no hay más que describirle. ¿Sí? Las renales, igual del mismo modo, son arterias muy importantes porque van a llevar al riñón flujo sanguíneo que va a corresponder a más del 30% de toda la sangre que bombea el corazón. ¿Sí? Son dos, una izquierda y una derecha. La izquierda siempre va a ser más larga que la derecha. ¿Sí? Van a correr lateralmente en posición horizontal y pues van a llegar a su riñón. Si acaso deberíamos mencionar que tienen dos ramas. Al entrar al riñón se van a dividir en dos. O sea, por ejemplo, aquí está la aorta. Aquí está la aorta. Estas son las renales. Y al entrar al riñón se dividen en dos ramas terminales, que van a ser la anterior y la posterior. O sea, no hay más que decir de estas. Aunque insisto, o sea, que hayamos mencionado muy poco no quiere decir que no sean muy importantes. Y por último nos quedan las dos ramas que van a variar según el sexo. Son las testiculares u ováricas. ¿Sí? Estas pues, testiculares en el varón, ováricas en la mujer. Son dos, son una izquierda y una derecha. ¿Sí? Igual nacen directamente de la aorta. Y pues la única diferencia que vamos a encontrar pues es que obviamente cada una irriga órganos diferentes. En lo que en su nombre dice, testiculares al testículo, ováricas al ovario. Y pues las testiculares siempre van a ser mucho más largas. ¿Sí? Y las ováricas son un poco más cortas, pero van a irrigar no nada más al ovario, sino también a la trompa de falopio o trompa uterina. ¿Sí? Por último nos faltan las ramas terminales de la aorta. Estas pues vamos a mencionarlas y luego vamos a ver si acaso la irrigación del miembro inferior y con eso terminaríamos vasos sanguíneos. Estas ramas terminales
son las últimas. Las vamos a encontrar por debajo de esta línea. Vamos a cambiar de color, línea azul. Son una y dos. Estas dos ramas son las arterias ilíacas primitivas. Así como en el cuello teníamos las carótidas primitivas, en la pelvis tenemos las ilíacas primitivas. Y de estas van a ser toda la irrigación para los órganos pélvicos y los miembros inferiores. Entonces hasta aquí terminaríamos con la arteria aorta. Continuaremos en la siguiente clase viendo irrigación de miembros pélvicos.